Hola a todos, bienvenidos a este espacio de las charlas Colebol. Desde la mesa de trabajo nos unimos al hashtag Quédate en casa para la contención del COVID-19, pero mientras tanto vamos a seguir grabando los ciclos de charlas que ya teníamos preparados y que sirven también para amenizar este tiempo de cuarentena. El ciclo que nos compete, que inició hace 15 días con la charla Emergencias Evolutivas en el Planeta, dictada por el biólogo Sebastián Espejo, que también es miembro de la Mesa de Trabajo Antioquia, nos habla de cuáles son esas innovaciones evolutivas para la vida en el planeta que son más relevantes. Hoy vamos a ahondar en una de esas, que es la multicelularidad. La multicelularidad entendida como este gran acto cooperativo para la construcción de organismos. Entonces, mi interés viene dado, y digamos que los que me conocen saben un poquito que soy una gran fanática del cáncer, que representa precisamente un modelo de estudio no solo de la multicelularidad, sino de cómo se socavan esos principios cooperativos que la establecen. Entonces, vamos a tener un espacio de generalidades y vamos a tocar también la multicelularidad simple, algunos ejemplos, y nos vamos a ocupar de tres de los grupos que exhiben multicelularidad compleja, que son animales, hongos, plantas. Aunque hay otros dos grupos que son las algas rojas y las algas pardas, pues no las vamos a tocar en esta charla. Entonces, para comenzar con algunas generalidades, tenemos que el organismo multicelular debe cumplir, digamos, varios requisitos. Uno de ellos es que las células que lo componen deben tener una adhesión física, sea en una matriz extracelular o sea con comunicaciones entre las membranas plasmáticas. Entonces, esto constituye una nueva unidad de selección. Y también debe haber una comunicación que es muy estrecha entre estas células para que la acción sea coordinada. Como les contaba, entonces la multicelularidad se entiende como simple o como compleja, digamos que es la dicotomía en los términos, y la multicelularidad simple data de hace más o menos 3 billones de años. Es una fecha muy cercana al inicio de la vida o a las primeras, a la evidencia de los primeros organismos, que precisamente son en este caso las cianobacterias. Y la multicelularidad compleja, entonces empezamos a encontrar registro fósil de estos organismos entre 800 millones de años a 175 millones de años. Digamos que algunas de las razones que se proponen de cómo surge este fenómeno de la multicelularidad es a través de presiones selectivas, es decir, que se seleccionan aquellas variantes que pueden hacerle frente a la presión, como la depredación, como la competencia o incluso como el estrés por falta de nutrientes o por otras condiciones. Entonces aquí les traigo este polígono, me gusta mucho, porque muestra precisamente cómo, cómo se establecen los principios cooperativos en los multicelulares. Entonces vemos, por ejemplo, que hay 5 que son bastante relevantes, y uno de ellos es que se debe controlar la proliferación, es decir, todas las células que componen el organismo no deben proliferar siempre, o deben proliferar bajo ciertos casos específicos. Uno de esos casos específicos son las células madre encargadas de regenerar tejido, por ejemplo, o las células germinales que dan origen a nuestros gametos. Otro de estos aspectos que vienen a controlar la cantidad de células es el control sobre la muerte celular. Aunque hay varios mecanismos de muerte celular programada, digamos que uno de los más generalizados es la apoptosis, la autofagia. Entonces esto viene dado porque, de hecho, la apoptosis se plantea que es el acto cooperativo extremo, es decir, eh, arriesgar el propio fitness, es decir, el fitness individual de la célula para la función de la organización supracelular, es decir, los tejidos y el organismo finalmente. Otro de esos principios es el mantenimiento
digamos, de esa matriz donde yacen las células, en este caso del ambiente extracelular. Si no se le da mantenimiento, entonces tenemos una disgregación de los tejidos y esto acaece, digamos, un efecto deleterio para el organismo. Otro de esos principios es la división de labores. La división de labores es muy importante para los organismos multicelulares, sobre todo para aquellos que son complejos, porque permite tener un montón de linajes celulares que se encargan de funciones diferentes. Y aunque el origen es clonal, es decir, todos esos organismos surgen desde una célula diploide que conocemos como cigoto, que por división va generando linajes celulares y esos linajes se establecen por modificaciones epigenéticas, es decir, no cambios en la secuencia como tal, sino cambios en qué expresamos y qué no expresamos. Y de esa manera es que las líneas celulares se mantienen. Los animales son aquellos que tienen mayor número de linajes celulares, seguidos por las plantas y después por los hongos. Otro de estos principios, y muy importante, es cómo se distribuyen los recursos. Cuando tenemos un organismo multicelular, que usualmente es más grande, tenemos que asegurar que haya irrigación de oxígeno en el caso de los que son aerobios, que son la mayoría, y también de cómo llegan los nutrientes. Entonces es así que surgen tejidos especializados para ello. En los animales entonces son vasos conductores, como las venas, como las arterias. En las plantas también son vasos, como xilema y floema, que son los encargados de irrigar toda la planta o todo el animal en los diferentes casos, para que todas las células tengan disponibilidad de recursos para crecer y también para que se puedan señalizar, dar señales de largas distancias. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que la multicelularidad ofrece unas ventajas, ¿cierto? Las ventajas, digamos que están asociadas primero a tener un mayor tamaño. Si se tiene un mayor tamaño, entonces evitamos que depredadores que fagocitan nos coman. Y también podemos tener reservas de nutrientes. Es el caso de clorela, que son estas algas verdes que les muestro acá, donde distintos experimentos muestran que cuando hay un depredador creciendo con clorela, clorela forma colonias ante esta presión de depredación y que incluso esa formación de colonias es persistente, incluso cuando el depredador ya no está. Y también precisamente una de esas ventajas es que podamos dividir las labores, que eso complejiza. Entonces puede haber una cooperación metabólica, puede haber motilidad y puede haber división, todo, digamos, en la misma estructura multicelular. Es el caso de estas bacterias Caulobacter, que donde hay una división de labores, donde hay unas células que se especializan en dar soporte o servir como tallo a otras que conservan sus flagelos y que se conocen como enjambres. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Les quería mostrar acá un videito de, bueno, que no funciona, pero ahí se los muestro. Este es el organismo multicelular más simple conocido hasta el momento, que se llama Tetrabaena socialis. Es una alga que posee solamente 4 células que están biflageladas. Mira, ahí se está moviendo, entonces ahí se marcan los núcleos con un fluoróforo fluorescente y es muy bonita, ¿no? Ahora, entonces, como hay dos ciclos de vida multicelulares principales. El primero es clonal, es decir, se forma a partir de una única célula y esa única célula, pues a través de división, es que alcanza el número celular pues perteneciente al organismo. Y tenemos otro tipo que es por agregación, es decir, muchas variantes genéticas que pueden ser diferentes se agregan en un mismo espacio para formar una colonia, por ejemplo. Entonces, en el caso del desarrollo clonal, digamos que como todas surgen a partir de una misma célula, entonces todas las células están emparentadas. Es decir, el parentesco es 1, la relación de parentesco es 1.
Entonces eso asegura, digamos que es una de las cosas que asegura que no haya conflictos en el organismo. Y además, miren que estas células azulitas, digamos, son las células normales, y las células que están en rojo es lo que se llama una célula desertora o una célula tramposa. Esa célula tramposa, que puede surgir por mutación somática o por virus, o bueno, principalmente por mutación somática y virus, se puede establecer, pero normalmente estos organismos que se desarrollan clonalmente tienen una separación entre células somáticas entre células somáticas y entre células de la línea germinal. Entonces, eso asegura también que estas células que son desertoras no invadan la línea germinal, es decir, pueden surgir somáticamente, como pasa en el cáncer, pero es muy difícil que invadan la línea germinal y logren heredarse en la siguiente generación. Pero si lo lograsen, como la herencia y como los gametos son originados en grandes cantidades, entonces esto significa que la carga mutacional se va a repartir entre los descendientes, es decir, no todos van a recibir estas células desertoras en caso de que hayan invadido a la línea germinal. Eso es lo que se les muestra en esta imagen, que las células rojitas, aunque pueden pasar, sí pueden pasar en caso de invasión de la línea germinal, pueden abortar el desarrollo posterior del organismo. ¿Por qué? Precisamente porque no hay cooperación entre ellas. Y en el caso por agregación es más difícil que todas, digamos, todas esas variantes o todas estas células genotípicamente sean emparentadas o haya pues un parentesco entre ellas. Sin embargo, hay muchos organismos que utilizan sistemas de reconocimiento por parentesco o por el efecto de la barba verde, que lo mencionaba Dawkins en su libro El gen egoísta, que es si yo soy una célula con un genotipo que expresa una proteína, supongámosla X, yo voy a ser capaz de reconocer otras células que pueden producir X y preferiblemente cooperar con ellas. Entonces esto es lo que pasa en esta rama de acá, donde entonces las cooperativas con un fenotipo X pueden excluir aquellas tramposas que están representadas en rojo, y esas tramposas finalmente no van a invadir la línea germinal en la formación de gametos. Pero por otro lado, si digamos no hay un sistema de exclusión, esas células que son desertoras o tramposas sí se pueden incluir en los propágulos y convertirse en esporas, que es lo que les muestra esta imagen. Pero pasaría lo mismo que en el desarrollo clonal. Pueden abortar estas colonias, aunque no siempre es así. Ahora, entonces hablemos un poquito de esas células desertoras o esas células tramposas, que es el caso particular del cáncer. En el cáncer, entonces, voy a correr esto un poquitico para que se vea. En el cáncer, ¿qué sucede? Hay reportes de cáncer, digamos, a lo largo del árbol de la vida. Cáncer como un fenómeno de formación de tumores, pero también de invasión de otros tejidos, es decir, una migración de esas células desertoras a otros tejidos y por posterior división, entonces, creación de tumores secundarios. Pero vemos que aunque lo que está representado en rojo es el fenómeno cancerígeno como lo conocemos, que incluye la migración, que sobre todo está muy expandido entre los animales, como vemos en el caso de los vertebrados, urocordados, cefalocordados, equinodermos, moluscos, nidarios, que son las medusas, incluso en hongos. Y vemos fenómenos que pueden ser parecidos, que no necesariamente incluyen la migración, pero que sí empieza a haber sobre todo un descontrol en la proliferación, una inhibición de la muerte, y que se empiezan a monopolizar los recursos por estas células tramposas, como es el caso en hongos también en el clado Basidiomycota. Acá también se muestran algunos recuadros que tratan sobre si esos organismos poseen multicelularidad compleja, multicelularidad simple o si son unicelulares. Les resalto sobre todo acá los grupos en los que no se ha encontrado evidencia de ningún
mecanismo o de ninguna cosa parecida al cáncer, que son estos de encuadrito verde, donde están los hemicordados, los placozoos, las esponjas porífera, ctenóforos y xenoflagelados, que es muy interesante porque los xenoflagelados son el grupo hermano vivo de todos los demás animales. Estos grupos son muy interesantes porque nos pueden dar luces de cómo, digamos, cuáles son los mecanismos que controlan la formación del cáncer y que pueden ser únicos a estos grupos. Entonces habría que estudiarlos un poco más. Vemos acá que, por ejemplo, las plantas, que están por aquí, las plantas, aunque la pared celular restringe la migración, sí tienen fenómenos de cáncer propiamente dichos, como las agallas producidas por bacterias. O también con la difusión, como las plantas no se pueden mover, las células no se pueden mover, sí hay factores que son difundibles, hormonas, factores de transcripción, otras cosas. Y es a través de esta señalización que se da la propagación como tal de estas células tramposas. Entonces, vemos que el cáncer no representa realmente un problema evolutivo, porque en su mayoría no puede ser transmisible. Es decir, estas células surgen en la vida del individuo, afectan su desarrollo propio, pero rara vez incluye a las siguientes generaciones por, digamos, herencia vertical. Pero lo que sí se ha visto es que algunos genes que están relacionados o que se conocen comúnmente como oncogenes sí pueden ser heredados, pero esto implica que no se hereda el cáncer como tal, sino que se hereda una susceptibilidad, y el desarrollo de cáncer posterior pues puede ser influenciado por otros genes, otras variantes, otros alelos en la población o por condiciones ambientales. Pero digamos que hay dos casos bastante interesantes dentro de los vertebrados que son cánceres propiamente transmisibles. El primero de ellos se llama tumor facial de los demonios de Tasmania. Causa estas laceraciones bucales que finalmente matan al organismo porque no se puede alimentar, y se transmite a través de mordeduras. Cuando hay peleas entre machos, por ejemplo, para hembras, o por disputas de territorio y se muerden, un demonio de Tasmania infectado puede transmitir una célula neoplásica, un grupo de células cancerígenas al otro demonio de Tasmania, y son ellas las encargadas de expandir el tumor. Y también hay otro reportado que es el tumor venéreo en perros y en lobos también. Este tumor venéreo se transmite por vía sexual, y de nuevo lo que se transmite es un grupo de células neoplásicas. De este no sabemos el origen aún, de este sabemos que posiblemente la línea neoplásica tiene una antigüedad más o menos 20.000 años, de 20.000 a 50.000 años, y pudo surgir en variantes y en razas de perros asiáticos, aunque pues todavía no sabemos mucho de ellos. Es muy interesante porque todavía no conocemos el mecanismo por el cual estas células sí se pueden transmitir y no las de otros tipos de cánceres que han surgido. Vamos a ver qué no quiere pasar. Estoy grabando esto de corrido, entonces pueden haber algunas cosas divertidas. Vamos a ver entonces cómo se estudia la multicelularidad. ¿Cuáles son esos organismos que son modelo de estudio y que arrojan claves para entender cómo se alcanza este fenómeno multicelular? Uno de los más sonados y que quizás ustedes conozcan un montón es Dictyostelium, que es una ameba, o lo que se llaman las amebas sociales. Aunque no solo Dictyostelium puede, digamos, llegar a este tipo de estructuras que son bastante bonitas, que se conocen como cuerpos fructíferos. Estos cuerpos fructíferos se construyen por agregación y posterior especialización de los grupos de amebas que construyen esa agregación. Entonces vemos que no es único de las amebas sociales, que es este grupo acá, que es hermano de los hongos y de los holozoos donde están los animales,
sino que también hay otro tipo de lo que llamamos amebas que las construyen, incluso bacterias que también pueden hacer este tipo de cuerpos fructíferos. Entonces vamos a ver un poquito de cómo eso pasa en Dictyostelium, que es el organismo modelo. Entonces aquí se los muestro. Esto comienza como una agregación. Esa agregación transita y se desarrolla hasta el cuerpo fructífero que sería este, y también puede tener una fase móvil que se llama babosa, que puede buscar alimento. Entonces vamos a ver más o menos qué se propone, cómo sucede esto en Dictyostelium. Entonces, digamos que hay un montón de amebas, ¿cierto? Las amebas fagocitan bacterias. Entonces, cuando no hay bacterias, las amebas empiezan a producir un factor, que es este que se llama acá PSF, que es un factor que está diciendo no hay comida. Y entre más amebas secreten este factor y digan no hay comida, la señal entonces se maximiza. Y esa señal activa una cascada que finalmente va a la activación de una adenilato ciclasa, es decir, una enzima que cicla el AMP, que es un nucleótido monofosfatado, es decir, la adenina monofosfatada. Esta señal se usa no solo en Dictyostelium, en animales, en nosotros también se usa y es una clara señal de no tenemos energía, no hay alimento. En nuestro caso a partir de glucosa, en el caso de Dictyostelium porque no hay bacterias para comer. Entonces, a medida que la señal se magnifica por quimiotaxis, entonces más amebas empiezan a llegar a ese foco señalizador y se empiezan a agregar. Al agregarse, ese AMP cíclico empieza a dar pulsos y esos pulsos son para organizar algo que se llama pues una agregación como en un montecito, ¿cierto? Como en este cilindro que ustedes ven acá. Esa agregación empieza a tener unas particularidades muy interesantes. Estos genes y sus proteínas que se activan por los pulsos de AMP cíclico son señalizadoras de adhesión, es decir, las amebas empiezan a unirse entre ellas espacialmente, pero también son un sistema de parentesco. Solo aquellas que las producen, y del efecto de la barba verde que les contaba ahorita de Dawkins, pueden reconocer a las que son, digamos, de un genotipo parecido y preferiblemente hacer las agregaciones con ellas y no con células que expresen otros tipos de sistemas. Esto es bastante interesante porque entonces es una forma de excluir estas células desertoras o que son tramposas. Luego de que ocurre la formación de este cilindro, se forma la babosa, que es esto que ustedes ven acá. Esa babosa se forma porque empiezan digamos, a señalizar diferentes dos tipos de células, unas que son las preesporas y otras que van a formar este tallo que ustedes ven acá que soporta el sorocarpo, que es donde están las esporas. Entonces, ¿cómo se empieza a diferenciar estos dos? Pues las preesporas se empiezan a diferenciar más hacia la parte posterior y hacia la parte anterior las que van a formar parte de ese tallo. ¿Cómo finalmente eso, digamos, se separa para la formación del cuerpo fructífero? Pues miren que todo este tallo de acá está construida por estas células que forman el pretallo y dentro del sorocarpo lo que son las esporas. Todo esto se construye y se señaliza a partir de PKA, proteína quinasa A, es una quinasa, es decir, una enzima que fosforila y señaliza a través de fosforilación y que está activada por AMP cíclico. Entonces miren que en este sistema de Dictyostelium el AMP cíclico y la señalización por PKA son quienes controlan la especialización y la diferenciación de estas dos líneas celulares, de todo lo que es el soma, es decir, todo lo que construye el sorocarpo, todo lo que construye el tallo, versus las esporas que son finalmente quienes van a ser dispersadas y quienes pueden construir nuevas amebas. Entonces ahí pueden suceder varias cosas. Si ya hay disponibilidad de alimento, esas esporas pueden desarrollarse en amebas individuales de vida libre que pueden comérselas. Pero
si digamos este factor sigue estando presente y el AMP cíclico, que indican que sigue sin haber bacterias en el ambiente, entonces las esporas se quedan en dormancia hasta que la situación cambie. Bien que eso es un sistema muy refinado, pues realmente sorprendente, a mí me encanta. Y el otro modelo de estudio son los volvox, que son algas verdes coloniales. Entonces miren ustedes, siempre todos estos estudios se tienen que hacer teniendo en cuenta los grupos hermanos. Todos los grupos hermanos basales de estos multicelulares son unicelulares, que ya tienen un montón de características que se conservan en el multicelular. Entonces, en el caso de Volvox, su grupo hermano es Clamidomonas. Clamidomonas son algas unicelulares biflageladas que pierden el flagelo para dividirse, que tienen un número variable de células hijas, es decir, si la célula madre es muy grande, puede dividirse muchas veces y tener múltiples células hijas, pero si es pequeña, entonces puede dividirse menos veces. Entonces, por eso es un número variable. En Volvox, las colonias tienen un número fijo de células, entonces esa división no puede ser tan flexible como en clamidomonas. Entonces, hay formas de regular la división, empieza a haber un control en la división y en la proliferación de ciertas células. Ambas, clamidomonas y volvox, se dividen por fisión múltiple. Eso quiere decir múltiples rondas de división sin crecimiento previo entre mitosis. En volvox hay algo muy interesante, es que también se empiezan a dividir líneas somáticas de líneas germinales. Y las que son somáticas conservan los flagelos, como en el caso de clamidomonas. Pero estas células, perdón, sí, estas células más verdecitas que ustedes ven ahí dentro, que son las que van a cumplir la función de línea germinal, primero pues son más grandes y no son flageladas, el flagelo lo pierden por eso. Entonces vamos a seguir. Miren cómo se mueve Volvox, precisamente las que están alrededor de la colonia, que están flageladas, mantienen flotando la colonia. Si esto no fuese así, entonces Volvox primero no podría flotar y segundo no podría a través de cómo pega el flagelo, no podrían traer alimento desde otras partes. Entonces el movimiento es muy importante en este caso en Volvox. Entonces acá les muestro un cladograma que me pareció muy bonito, que muestra Chlamydomonas reinhardti como el grupo hermano de las algas volvocinas, donde está Volvox, y muestra un montón de pasos graduales hipotéticos, pero que ya se ha respaldado algunos con evidencia, donde estos cambios, digamos, paso a paso, implican, primero, que haya desde clamidomonas hasta estos géneros que les voy a mostrar de Volvox, que muestran el paso gradual, primero que haya una polaridad, que los flagelos estén en un lado, implica una polaridad desde el flagelo hacia el lado que no tiene el flagelo. Y esa, al dividirse, el plano de división tiene que ser flagelar, porque el flagelo, digamos, lo que sostiene el flagelo, que son los cuerpos basales, funcionan a su vez como centriolos, es decir, son los centros organizadores de los microtúbulos que van a tirar los cromosomas cuando se divide. Entonces eso representa, digamos, una constricción. Solo se puede dar el plano por ahí, pero ¿qué puede pasar? Ese cuerpo, y empieza a pasar de aquí hacia adelante, el cuerpo sí se puede rotar. Y al rotarse entonces puede generar una curvatura del plano de crecimiento. También puede haber una modulación genética del número de células cuando se divide, que acuérdense que acá es flexible, pero que acá se tiene que constreñir porque las colonias tienen un número limitado de células. La citocinesis empieza a ser incompleta, es decir, las células no se separan completamente luego de la división, empiezan a haber formas de que las células permanezcan juntas, de adherirse entre ellas, y se empieza a invertir precisamente este plano de crecimiento. La inversión se da completamente en este otro género, Pandorina, donde ya vemos la curvatura total y el cierre de la colonia en forma circular.
Luego, en este otro género empieza a haber una expansión de la matriz extracelular, es decir, ya hay una forma física, un sostén físico donde estas células empiezan a construir su ambiente extracelular. Entonces ya no es, luego en este género, pleodorina, empieza a haber una diferenciación parcial entre lo que va a ser la célula somática y lo que va a ser la línea germinal. Esa línea germinal está dada por anisogamia, es decir, que los gametos positivos y negativos, lo que posteriormente será masculino y femenino, empiezan a diferenciarse por tamaño y por características. Va a llegar finalmente a Volvox, donde hay oogamia, es decir, el gameto femenino, el huevo, es mucho más grande, lo que le puede dar soporte nutricional al cigoto, y el esperma, el masculino, empieza a ser mucho más pequeño, pero muy numeroso para asegurar que la fertilización sea efectiva. Empieza a haber un ciclo como tal de desarrollo y hay una división completa de labores, ¿cierto? Se establecen estas líneas germinal y somática desde la diferenciación de las líneas celulares. Ahora vamos a empezar a ver casos particulares, ¿cierto? Entonces, multicelularidad en bacterias. No sé si muchos sabían, pero las bacterias son frecuentemente multicelulares simples. En realidad son raras las que se comportan como unicelulares. Es el caso de las biopelículas o los biofilms, que son muy famosos en patógenos porque dificultan un montón el tratamiento. Y hay una evolución que es independiente de la multicelularidad, es decir, en muchos grupos surge la multicelularidad de forma independiente, o sea, no por un ancestro, sino que puede ocurrir muchas veces y ha ocurrido de hecho muchas veces. Y empezamos a ver ya en bacterias que hay una discriminación por parentesco, que es esa expresión fenotípica donde si yo tengo un fenotipo X, me relaciono y coopero con aquellas otras bacterias que tengan un fenotipo X como el mío. Entonces, estos son algunos mecanismos que se proponen. Uno de esos mecanismos es precisamente el que vimos en Dictyostelium, que es el censo del medio ambiente, me agrego para esporular, ¿cierto? Esa agregación es una estructura que debe cooperar, o hay una, digamos, una estructura o una fuente de alimento donde yo me puedo agregar y cooperar para explotar el recurso de cierta manera, o simplemente hay un daño en el ADN o hay un daño a nivel de la integridad de las células o me están presionando en este caso de bacterias, por ejemplo, con un antibiótico y yo construyo películas o estructuras cooperativas o filamentos para resistir ese ataque. Entonces vamos a ver algunos casos particulares. Este es, digamos, el caso más antiguo, 3 billones de años, las cianobacterias que crecen en forma de filamentos que se pueden ramificar. Acá les muestro dos. Es muy interesante Nostoc, que es una cianobacteria que puede ser simbionte de algunas plantas, porque algunas de esas células dentro del filamento hacen fotosíntesis normal, pero algunas de esas células se convierten en quistes y esos quistes tienen un cambio estructural bastante grande. ¿Y para qué se enquistan? Porque las normales hacen fotosíntesis y producen oxígeno, pero la fijación de nitrógeno, por ejemplo, que es esencial, es un macronutriente esencial para el crecimiento, se ve impedida por el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los quistes? En los quistes la fotosíntesis baja, casi no hay oxígeno, además tiene unas paredes más gruesas donde se puede fijar nitrógeno sin que interfiera el oxígeno de los demás. Entonces miremos que hay una primera evidencia de diferenciación celular que es muy interesante. Además, estos filamentos son de origen clonal. Vemos también, por ejemplo, los cuerpos fructíferos en mixomicetes, vemos enjambres que son multicelularidades simples agregativas y que ya empieza a haber una deposición de material extracelular. Vemos, por ejemplo, lo que yo les mencionaba ahorita de los biofilms. En Bacillus subtilis, que se usa como controlador de patógenos en cultivos y así, miremos cómo crece radialmente la biopelícula y
empiezan a haber unas especializaciones que son perceptibles, como este centro, como estas ondas y la forma, pues obviamente. Entonces, cómo se da cómo se establece un biofilm? Entonces, es parecido a Dictyostelium. Tenemos un periodo que es de adhesión, donde se empiezan a agregar las bacterias, un periodo que es de maduración y un periodo que es de dispersión con aquellas que van a cumplir el papel de espora, ¿cierto? Que son las que van a dar origen al resto de biofilms. Entonces, esto está sumamente regulado y el mecanismo de quorum sensing, es decir, contar cuántas están alrededor y cuántas pueden formar el biofilm, es muy, muy importante y es, digamos, una de las cosas que caracteriza a los patógenos. El ataque es coordinado, deberíamos aprender un poquito más de ellos. Ahora, hay otra que esta es bastante interesante y bastante rara y de hecho tiene poca evidencia y solo se ha encontrado en algunos que son magnetotácticos, son una verdadera multicelularidad en bacterias, es decir, no hay un estadio unicelular en estas bacterias, que son estas que yo les muestro acá, que son magnetotácticos multicelulares sin estadio unicelular y que se dividen por fisión, es decir, esta masa que puede tener 20 a 60 células simplemente se fragmenta en múltiples planos y eso es lo que origina, digamos, los futuros multicelulares. Son muy extraños, pero pues esto es muy interesante. Ahora, ya que vimos que de hecho la multicelularidad se alcanza bastante rápido desde que surgió la vida en las cianobacterias, miremos qué pasa en eucariotas, ¿cierto? En eucariotas tenemos muchos grupos multicelulares. Entonces, los que están en amarillo son aquellos grupos en que todos sus clados son multicelulares. Y los negritos son algunos que pueden tener al menos un multicelular. Entonces vemos las algas rojas, las plantas, los dictiostelidos como Dictyostelium que vimos ahorita, las amebas sociales. En Lopistoconta tenemos animales y hongos. Tenemos también en otras amebas, tenemos en heterocontos, pero acá nos vamos a ocupar solamente de los tres grupos que les mencioné, animales, hongos y plantas. Saber qué sucede primero con los animales. Entonces, en animales vemos que primero vamos a hacer un recuento filogenético. Entonces recuerden que el grupo hermano vivo de los animales son los xenoflagelados, que tienen células en collar, que digamos es la sinapomorfía del grupo que ambos conforman, que es este xenozoa, que son células, digamos, que soportan el flagelo y que tienen microvellosidades. Miren que en este árbol se les muestra también si son multicelulares obligados o no. En el caso de los animales son obligados, somos multicelulares obligados sin ningún estadio libre unicelular. Tenemos células del collar, aunque en algunos grupos se han perdido, por ejemplo. Entonces miremos que hay diferentes estrategias o digamos multicelularidades en animales. Bueno, acá hay algunos casos, pero esto es en general en multicelulares. Tenemos formas agregativas como en el caso de Dictyostelium, tenemos construcciones de cuerpos fructíferos como en amebas, tenemos colonias que son flageladas esféricas como en Volvox y como en embriones de muchos animales tenemos filamentos como en los hongos, como en las plantas, y tenemos sincitios que son, digamos, son células aparentemente gigantescas multinucleadas, como en el caso de algunas amebas también. Acá les muestro, esta imagen me pareció muy bonita porque nos muestra, por ejemplo, cómo es la formación de ciertas estructuras multicelulares en animales y en xenoflagelados, que es el grupo hermano. Entonces, miren, en xenoflagelados, como les decía,
Entonces, la división se debe dar en el plano del flagelo, porque el cuerpo basal del flagelo funciona como centriolo también, entonces esto dificulta que se haga en otro plano. Pero sí se puede reorientar, y al reorientarse lo que se da es una curvatura para formar una roseta, en este caso que es circular, con un punto de cierre tipo pérculo que es libre de matriz extracelular. Miremos qué pasa en esponjas. En esponjas el cigoto, entonces empiezan diferentes planos de división, pero vemos este mismo comportamiento, una curvatura, para finalmente formar lo que se conoce como una fiblástula. Y en Volvox estos patrones de desarrollo se conservan también, donde también, digamos, hay un plano y puede haber múltiples planos de división, pero que finalmente se reorienta, se circulariza, se cierra y aquellas células flageladas quedan expuestas, ¿cierto? Quedan en contacto con su medio ambiente y el resto se interioriza, ¿cierto? Que es parecido a lo que pasa en la gastrulación. Después de que el cigoto se divide y forma los blastómeros, que son estas células producto de esas primeras divisiones, hay una migración para formar lo que van a ser esas capas primordiales, ¿cierto? 2 en el caso de los diblásticos, 3 en caso de los triblásticos como nosotros. Y miren que ese programa de desarrollo incluso puede tener homología en esta formación de rosetas en xenoflagelados. Vamos a ver, por ejemplo, que también puede haber división temporal de, digamos, fenotipos de ciertas cosas. Por ejemplo, formas ameboides o formas flageladas en el caso de algunos xenoflagelados. Entonces esas formas ameboides, miren que recuerdan mucho al movimiento ameboide de los macrófagos, que son células del sistema inmune que patrullan los tejidos en busca de patógenos para fagocitarlos. Y vemos que estas formas flageladas, aunque no con el mismo origen, nos recuerdan ciertos epitelios de absorción, como el epitelio intestinal, que tiene estas microvellosidades ciliadas. Entonces miren que en el caso de los animales, lo que se da es, primero, una diferenciación, digamos, una división de labores entre tejidos o entre células especializadas, mientras que en xenoflagelados lo que se da es un cambio fenotípico temporal que puede estar dictado por recursos o por algunas moléculas señalizadoras. Y miremos también otro caso particular que es la meiosis. En el caso de xenoflagelados, la meiosis se da por transdiferenciación, es decir, unas células que se unen y hacen mating se dividen para formar gametos. Pero en el caso nuestro, esos gametos se forman porque pues, se originan de una célula que es diploide, por línea masculina y por línea femenina, que funciona como célula madre de esa línea germinal. Y por divisiones meióticas, entonces llegamos a espermatozoides 4, ¿cierto? O llegamos a un óvulo, donde solo uno madura y el resto se abortan como cuerpos polares. Ahora, miremos qué pasa en el caso de la división de labores como tal. Entonces miren que en xenoflagelados no hay división de labores, sino que hay una división temporal de los fenotipos, ¿cierto? Puede haber fenotipos intercambiables en la vida del organismo. En este caso miren que entonces flagelo, tienen filopodios, y todo esto es controlado, pues, de lo que se sabe por ciertos módulos genéticos que están encargados o del metabolismo, ¿cierto? Con la biogénesis de ribosomas o construcción de flagelos o para movernos o cambiar de forma o para construir microvellosidades. En nosotros ya hay es división de labores, ¿cierto? Ya cada labor la desempeña un tipo celular y no es fenotipo intercambiable en el tiempo, no. El linaje celular se establece y es así el resto de la vida del individuo, salvo algunos casos y algunas manipulaciones como la desdiferenciación de células con ciertos factores de transcripción.
Entonces miren que ya en el caso de un ancestro, esto es una hipótesis, nidario bilateral, entonces tenemos un tipo celular que se mueve a través de cilios, un tipo celular que es el encargado de la contracción, neuronas motores, células en las que digamos se restringe la proliferación, estas no proliferan, pero sus células madre del tejido sí, tenemos entonces capas y todo esto está controlado también por sistemas genéticos que pueden ser homólogos a aquellos de los xenoflagelados que son de expresión de una sola célula. Pero en este caso, la expresión es en diferentes linajes celulares. Miremos entonces ahorita qué pasa con los hongos, que son otros multicelulares complejos. Los hongos son una cosa maravillosa, me encantan y son muy raritos porque en ellos la multicelularidad es simple y compleja en el mismo individuo, es decir, hay una coexistencia. La multicelularidad simple son las cifas, que son estos filamentos que ustedes ven acá blanquitos. Las cifas son literalmente tubos de células que pueden ser continuos o tener septos. Y esos tubos lo que hacen es crecer polarmente en busca de alimento. Entonces es una forma de buscar alimento en un terreno muy grande y por eso sirven para el forrajeo. Y la multicelularidad compleja ya se hace en la construcción de, digamos, estructuras 3D tridimensionales que están acopladas a un programa de desarrollo como tal, genético. Entonces, de los que conocemos, entonces son todos aquellos que construyen cuerpos fructíferos, sexuales o asexuales. Y más o menos tenemos evidencia de estos primeros multicelulares complejos en hongos de 400 millones de años. Entonces vemos acá algunos grupos particulares, por ejemplo, agaricomicotina, que son basidiomicotas, que son los cuerpos fructíferos que nosotros conocemos, ¿cierto? La manita muscaria, las sombrillitas como tal. Tenemos ustilaginomicotina, que son los carbones, puchinomicotina, que son las rollas, pesisomicotina, que es en parte de los ascomicotas, que tiene estos cuerpos fructíferos en forma como de copita, tafrinomicotina, mucoromicotina, que son estos cenocíticos de la animación que vimos ahorita. Entonces vamos a ver cómo en hongos hay una diversidad que es tremenda de cuerpos fructíferos, ¿cierto? Estos cuerpos fructíferos son sexuales y como les decía ahorita, la multicelularidad compleja y simple coexisten en el mismo individuo, solo que en periodos de sí, en su ciclo de vida son diferentes. Cuando hay recursos, por ejemplo, hay forrajeo, entonces el micelio, las cifas son las que se encargan de los recursos, pero estas estructuras que son más complejas son sobre todo para reproducción, ¿cierto? Que representan ventajas, por ejemplo, confinar las células que se van a dispersar y pues dispersarlas más efectivamente porque esos cuerpos fructíferos se levantan sobre el suelo y eso maximiza la dispersión. Entonces miren que en hongos no hay realmente una presión por la depredación. Si un depredador se come la hifra se puede regenerar, entonces la multicelularidad en hongos, tanto simple como compleja, puede estar mediada por otro tipo de presiones selectivas. Y también hay cuerpos fructíferos que son asexuales, es decir, se dispersan esporas, en este caso conidios, que son asexuales, y sobre todo pasa en patógenos de plantas. Entonces ustedes ven acá diferentes formas de construir esos cuerpos fructíferos y ven en verde lo que es el tejido de la planta y en rojo lo que sería el tejido del hongo. Entonces miren, este picnio, este escio, acérbulo, picnidio, esporodoquio, corema, que son esas formas de construir y dispersar, que son complejas y que, digamos, están acopladas a un plan del desarrollo, ¿cierto? Que es lo que los autores en esta revisión tratan como multicelularidad compleja. Entonces miren que para lograr esa multicelularidad compleja en hongos,
tienen que haber varias características. Una es todo un sistema de adhesión, célula a célula, en este caso IFA-IFA, que entonces está dado por lectinas o está dado, bueno, mayoritariamente por lectinas u otros azúcares. Vemos acá entonces también que como estas estructuras están asociadas a la reproducción, entonces los genes de mating, de emparejamiento, son muy importantes, y todos los sistemas que señalizan a través de esos genes de mating, que son el sistema Velvet, de MAP quinasas, de collar blanco. Y también ya cuando empiezas a construir estructuras más complejas, entonces tiene que haber un montón de señalizadores también para regular la arquitectura. Y aquí esta hipótesis es secuencial, ¿cierto? Con los ancestros unicelulares ya expresando ciertas características de los multicelulares, pero complejizándose a través de la diversificación de muchos de estos grupos. Y aquí hay una hipótesis evolutiva de cómo esto pudo funcionar. Entonces, todos estos, digamos, la capacidad genética, esa carga de herramientas, esa caja de herramientas genética para jugar con todo esto, es decir, receptores, las señales, quiénes señalizan y cuáles son los genes blancos, que en este caso serían los genes de mating, ya están presentes en los ancestros unicelulares de estos grupos de hongos, principalmente el Phylum Ascomycota y Basidiomycota, que son los que exhiben estos cuerpos fructíferos más frecuentemente. Entonces, las dos hipótesis vienen dadas porque los genes que complejizan esa multicelularidad son adquiridos independientemente por un grupo o el otro, y simplemente hay una convergencia en algunos de esos mecanismos, o esa adquisición de esos genes que complejizan estas estructuras multicelulares se da previo a que los grupos se separen, y por eso hay mecanismos que son homólogos. Al parecer, pues, digamos, la evidencia, aunque en estos grupos falta muchísima evidencia porque en hongos se ha estudiado menos la multicelularidad que en plantas y en animales, lo que se sabe es que posiblemente es un juego de ambas hipótesis, ¿cierto? Que en determinado punto ciertos de estos genes se comparten previo a la diversificación y se adquieren independientemente de otras características que son convergentes entre ambos filum. Y finalmente vamos a ver qué pasa en las plantas. Las plantas también son súper interesantes, y su grupo hermano, que son las algas verdes, ¿cierto? Clorofitas y, bueno, más cercanamente relacionadas, streptofitas, las carofitas que vamos a hablar ahorita. Miren que en todos estos clados de algas verdes ya hay una organización multicelular que es sobre todo agregativa, ¿cierto? Con esferas, con filamentos y otro tipo de construcciones. Y ya en carofitas y en plantas terrestres lo que vemos es un crecimiento que es ramificado, que es tridimensional y que ya está supeditado a un programa de desarrollo. Lo que les muestro acá son dos algas unicelulares que alcanzan tamaños tremendos, incluso visibles y de centímetros. Miren ustedes la relación con la mano. Una es acetabularia, otra es Valonia. Valonia es la célula más grande que encontramos en el mundo, y acetabularia tiene estas formas de orejita que parecen las orejitas de Shrek, ¿cierto? Entonces miren que la complejidad en tamaño, que era lo que hablábamos ahorita, que era una de las ventajas de ser multicelular, no necesariamente se alcanza con tener muchas células. Puedes alcanzar esos tamaños con una sola, como en el caso de estas de estas dos algas, que son bastante particulares. Ahora miremos qué pasa propiamente con las estreptofitas, que son el clado que incluye a las carofitas y a las plantas terrestres. ¿Qué pasa con ellas? Tienen un grupo hermano que es mesostigma, que son estas algas que ustedes ven acá, unicelulares biflageladas. Y tenemos las carofitas, que ya exhiben una arquitectura que es muy parecida a las plantas terrestres, con ramificaciones, con meristemas apicales, incluso con diferenciación de tejidos reproductivos. Aquí vemos unas características que, de nuevo, esto es una hipótesis de los pasos que se deben ir dando, algunas ya con respaldo experimental y genético, los pasos que se van dando desde mesostigma hasta una planta terrestre. Entonces miren que muchas de esas innovaciones
ya están presentes en las carofitas, que tienen este tipo de arquitectura, que son una pared celular compleja. Mesostigma no tiene pared, sino que tiene a veces unas agregaciones calcáreas. Empieza a haber entonces una pared celular, empieza a haber fragmoplasto que marca, es el punto que se marca cuando una célula vegetal se divide, donde se debe construir la nueva pared celular. Plasmodesmos que comunican a las células, crecimiento polarizado, división asimétrica, es decir, con diferencias de tamaño en las células hijas, células madre, ogamia, que es lo que vimos ahorita, donde el gameto femenino o huevo es mucho más grande que el esperma, matrotrofía, que quiere decir que el cigoto tiene un tejido materno que le sustenta en cuanto a nutrientes. Ya hay señalización por fitohormonas, ya hay un desarrollo en 3D como lo vemos claramente acá, y hay un crecimiento apical de estos vástagos en carofitas. Y ya con ciertas innovaciones propiamente de las plantas terrestres, como son embriones multicelulares, un ciclo de vida esporofítico dominante. Recuerden que las plantas tienen alternancia de generaciones, es decir, hay un gametofito haploide, hay un esporofito diploide, y a medida que se van diversificando desde los grupos más basales, que son los briófitos, donde están los musgos, los antoceros y marcantia, entonces ahí ellos tienen un ciclo de vida gametofítico, es decir, haploide dominante, y a medida que subimos en el cladograma, tenemos ciclos de vida esporofíticos dominantes, como los que vemos pues en la mayoría de cosas que uno relacionaría con una planta, ¿cierto? Árboles, plantas con flor, pinos, que son gimnospermas y bueno, el resto. Entonces, miremos algunas de estas particulares innovaciones que ya estaban en carofitas y que sirvieron de sustento para la multicelularidad compleja en plantas terrestres. Entonces, las primeras embriofitas, que son las plantas terrestres, probablemente eran filamentos coloniales. Y en las carofitas, que son más cercanas a las plantas terrestres, entonces empezamos a ver estas innovaciones como la diferenciación de tejidos sexuales. Vemos también que en las estreptofitas basales tenemos una profase donde en las plantas vasculares o las plantas, bueno, vasculares como en briofitas, porque los briófitos no son vasculares, entonces empieza a haber una banda antes de la profase que empieza a marcar ese sitio por donde se va a construir la pared celular luego de que se divida. Y entonces hay una citocinesis que es marcada por el fragmoplasto. Entonces imagínense, en células animales simplemente se da un estrechamiento, ¿cierto? Se empieza a estrechar la membrana hasta que se individualizan ambas membranas. En el caso de las plantas, lo que uno hace es construir un ladrillo en toda la mitad, un muro que es la pared celular. También tenemos plasmodesmos, ¿cierto? Que son estas comunicaciones entre las membranas de las células adyacentes. Eso, digamos que los plasmodesmos son súper importantes en plantas porque uno coordina los destinos celulares, porque por ahí señaliza todo. Recuerden que las células de las plantas por la pared no se mueven. Entonces lo que se tiene que mover es la señal, hormonas, proteínas, otras señales como gases, por ejemplo. Y empieza a haber señalización por fitohormonas, que en plantas las hormonas controlan muchos de los procesos más importantes. Entonces, en carófitas ya empieza a haber señalización por auxinas, por ácido abscísico, por ácido giberélico, por estrigolactonas, que son muy importantes, por ejemplo, las auxinas para el crecimiento y la división, el ácido abscísico y el giberélico, que son antagónicos para dormancia de semillas, por ejemplo, y otro tipo de señalización, sobre todo desde el desarrollo y desde la determinación del destino de ese linaje celular. Empezamos a ver ogamia, que es esta célula del huevo que es gigante, la del esperma que es más pequeña, mótil muchas veces, en muchos casos, y que asegura, como es numerosa, una fertilización suficiente, digamos eficiente, perdón. Y la célula del huevo, que al ser tan grande puede cargar con muchos recursos para el cigoto que se va a formar. Y vemos acá que esos programas del desarrollo
que están, digamos, supeditados a la información genética, que es lo que define la multicelularidad compleja en esta revisión, ya muchos de esos genes del desarrollo de las familias tan importantes como Madbox y muchos de esas subfamilias que tienen estos dominios MIC ya están presentes en carófitas. Lo que vemos es una expansión de los dominios y de los tipos, una duplicación muchas veces de estos genes a medida que se diversifican las plantas terrestres, desde briófitos hasta espermatofitas, donde están las plantas con flor y las gimnospermas como los pinos. Entonces vemos que en general en toda esta charla hemos visto que muchos de esos programas genéticos que se piensan necesarios y esas características que se piensan necesarias para alcanzar la multicelularidad ya están presentes en los ancestros unicelulares de esos grupos. Y lo que vemos es una complejización no solo porque aumentan las cargas génicas por duplicación, sino también una reorganización de cómo eso se modula genéticamente en el tiempo. Vemos que el control genético es cada vez más importante para alcanzar arquitecturas y planes corporales que son más complejos y que llamamos como multicelulares complejos, en el caso de animales, plantas, hongos, algas rojas y algas pardas. Entonces les dejo acá la bibliografía que usé. Revisé solo estos artículos, los tengo por ahí y voy a crear una carpeta de Drive. Si alguno los quiere a través de comentarios, a través de nuestras redes sociales, también me pueden contactar para eso. Y recuerden estar pendientes de nosotros en Facebook y en Instagram. Acá les dejo nuestro Facebook y nuestro Instagram. En Instagram nos encuentran como Colebola Antioquia y en Facebook como Grupo de Estudios en Biología Evolutiva. Entonces les agradezco por estar acá, les agradezco por ver esta charla, todo tipo de comentarios, precisiones, preguntas, nos las pueden dejar en comentarios en el video o nos pueden contactar por mensaje directo en Facebook o en Instagram. Entonces estén pendientes también de las redes porque ahí vamos a estar subiendo las charlas que siguen y algunos programitas y información pues fiable sobre el coronavirus y otras cosas que se nos van ocurriendo en la mesa de trabajo. Y pues muchas gracias.